El general Salvador Alvarado fue enviado por el gobierno pues, preconstitucionalista, bueno, pero de Venustiano Carranza, un historiador, me parece que francés, dijo sobre la Revolución Francesa que no fue una, fueron muchas revoluciones francesas. Y lo mismo podemos decir de la Revolución Mexicana, no fue una revolución, fueron varias revoluciones. La primera fue la maderista, sufragio efectivo, no reelección. Se le atribuye esta frase a don José Vasconcelos. Después tenemos la constitucionalista de Venustiano Carranza con los norteños que se dejaron venir, Obregón, Calles de la Huerta y una pléyade. Está la zapatista, que es una revolución del pasado, que reivindica, que busca reivindicar el pasado. Es exactamente como nos ocurrió ahora en Chiapas, ¿no? Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio. Hay una rebelión que viene del pasado y que dice, existimos los indígenas, estamos aquí, el pasado existe, no traten de ocultarlo. Y bueno, en este contexto de revoluciones, pues Yucatán siempre quiso separarse, nunca confiamos en la revolución, aunque pagamos aquel préstamo forzoso de 8 millones de pesos, se juntaron 6 millones y tanto, que Eleuterio Ávila recogió. Somos los accionistas de la revolución, aunque no hayamos creído en ella. Bueno, el gobierno mandó al general Salvador Alvarado, él vino, y nosotros, o los yucatecos de esa época, hicieron unas fuerzas armadas y lo fueron a recibir en Pocboc y Blancaflor a balazos. Desde luego, como eran fuerzas capacitadas, los barrió Salvador Alvarado. Ahí posiblemente surge la Fuerza Aérea Mexicana, porque un avión sobrevoló, lo trajeron de Tampico a Campeche, y sobrevoló sobre ellos y ¡pam! Disparó. Bueno, ahí vamos a hablar mucho de este tema. Lo cierto del caso es que el general Salvador Alvarado entra, no legítimamente, bueno, si es que no se puede decir que una revolución tiene su forma de legitimarse. Y hace un gobierno que pues en ese momento no cayó bien, pero que visto sin apasionamientos, tuvo luces y sombras tremendas. El gobierno del general Alvarado tuvo los mismos desvelos que luego tendría la revolución. Uno de ellos es la educación. Otro, abolir la servidumbre. Ya se había abolido la servidumbre de las haciendas, porque antes en una hacienda no te podías mover, porque tenías la chichancuenta y la novochuenta. Un campesino no podía andar en los caminos, porque los rurales o lo que fuera le pedía, a ver, muestra tu carta de liberación de deudas. Entonces no te podías mover, era una forma de esclavitud tremenda, tremenda. Pero eso ya se había abolido. Claro, nadie se iba. No se iban de las haciendas porque ahí vivían bien y esa es la forma que estaban acostumbrados. Pero sí, por ejemplo, las casas de mujeres de la vida, es decir, de meretrices, que eran en aquel entonces, las tomaban a muchachitas, las mujeres, las madams, y las explotaban, quedó prohibido y otra serie de cosas. Pero su gran ímpetu fue el de la educación. Ese fue su gran ímpetu, magnífico. Hizo muchas cosas, trajo a don Gregorio Torres Quintero, impulsó. En materia de Enequén le pegó un golpe tremendo al Enequén. No hay nada que discutir, porque los números lo muestran con frialdad. Le metió un golpe fenomenal al Enequén, eliminó a las casas intermediarias y cometió un error increíble, subió el precio. Y al subir el precio estimuló que en otras partes del mundo o de América se produjera Enequén y nos fueron desplazados. Ya don Olegario Molina nos había advertido que esto no se podía hacer, que una manera de dominar el mercado era haciendo sacrificios y vendiendo barato como todo en el mundo. De manera tal que después de Alvarado en 1916 la producción enequenera de Yucatán fue
con Alvarado de 214.5 toneladas. En 1924 fue de 109.000. Y después fue de 93.000. Es decir, nunca recuperamos nuestro nivel. El precio subió, pero la cantidad bajó. Y esto fue verdaderamente tremendo. Nunca más volvimos a recuperar nuestra participación en el mercado. Otra barbaridad del general, vamos a hablar mucho de él, fue el asalto a la catedral y la destrucción de las capillas que había a un lado, lo que indebidamente ese pasaje se le llamó pasaje de la Revolución, dejando la huella sobre un acto salvaje contra el patrimonio cultural. No es el patrimonio religioso, es el patrimonio cultural. Alvarado estaba poseído de una fiebre antirreligiosa, que es una forma de fanatismo también. Y ahí se vio, destruyó el retablo de la catedral, metió vacas, quiso hacer allá una exposición ganadera y otras atrocidades de la destrucción de las capillas y muchas barbaridades. Pero finalmente se entendió muy bien con los comerciantes de la época, todos trabajaron bien con él, más o menos. Él acuñó el término, se dice, casta divina. Era un concepto, como ya vimos, que venía muy de atrás y no aludía a los aristócratas. Algunos de ellos se entendió muy bien, los que venían de tiempos de la colonia, porque al hacendado lo liberó. Al campesino no, al hacendado sí, lo liberó de las casas exportadoras. Claro, luego lo padeció porque ya no pudo vender la cantidad de nequén que se vendía antes. Bueno, este es el general que vino de fuera, vamos a hablar mucho de él. Es un hombre que marca la historia del siglo XX en Yucatán y la marca como todos los hombres, con luces y con sombras. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, ve el próximo, a lo mejor ese le gusta.